Carlos Alazraqui supuestamente quedó exhibido frente a millones de espectadores, y según fuentes cercanas al propio medio, lo que ocurrió después fue todavía más bochornoso de lo que cualquiera habría anticipado. Porque Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad al que llevaban semanas intentando hundir desde Atypical TV, al parecer les respondió de una manera que nadie en ese canal supo cómo procesar, y el golpe llegó desde Buenos Aires, Argentina, con micrófono abierto, cámaras encendidas y testigos internacionales que no dejan margen para la reinterpretación. Si no sabes de qué estamos hablando, quédate porque esto se pone muy bueno. Y si ya estás aquí siguiendo este tipo de casos desde hace tiempo, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en los próximos minutos te va a dejar con la boca completamente abierta. Porque resulta que hay una campaña que, según múltiples observadores y analistas que siguen el comportamiento de ciertos medios digitales en México, supuestamente lleva semanas siendo construida desde Atypical TV con un objetivo que, visto desde afuera, parece bastante claro. Convencer a la audiencia de que Omar García Harfuch ya no le obedece a Claudia Sheinbaum, que supuestamente trabaja para intereses de Washington por encima de los de México, y que el propio Andrés Manuel López Obrador habría dado la orden de sacarlo del movimiento. 6, 7, incluso más videos publicados en una sola semana, repitiendo la misma historia con distintos ropajes, distintos ángulos y distintas voces, pero con exactamente el mismo destino narrativo. Y aquí hay una pregunta que nadie en ese canal parece querer responder. Si la narrativa fuera verdad, si las pruebas estuvieran ahí para quien quisiera verlas, ¿para qué necesitarían repetirla tantas veces? Las verdades sólidas no necesitan 7 videos semanales para mantenerse en pie. Las construcciones frágiles, en cambio, sí. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos exponiendo este tipo de patrones semana a semana, porque esto apenas está comenzando. Vamos por partes, mis amigos. Según lo que ha circulado ampliamente en distintas plataformas y medios de análisis político en México, el periodista Claudio Ochoa habría publicado una columna en la que describe, supuestamente desde fuentes dentro del ala dura de Morena, que García Harfuch es, en paráfrasis directa de lo que ahí se dice, supereducado, contesta el teléfono, es el más eficaz del gabinete. Y sin embargo, según esas mismas fuentes anónimas que cita Ochoa, ya lo tienen hasta la coronilla. Párate un momento aquí, porque esto es importante. Lo que estamos leyendo, si le creemos a esa descripción, es que el reproche que supuestamente le hacen al secretario de Seguridad es exactamente eso, que funciona demasiado bien, que habla inglés, que viste traje, que tiene formas educadas y sabe moverse en foros internacionales. Eso es, según lo que se ha filtrado a través de esas fuentes sin nombre ni cargo verificable, el argumento central del ala dura para pedirle la cabeza a uno de los funcionarios con mejor imagen pública dentro del gobierno actual. Y en Atypical TV, en vez de cuestionar esa lógica tan peculiar, la amplifican, la empaquetan y la distribuyen como si fuera periodismo de investigación de primera línea. Quien quiera seguir de cerca este tipo de operaciones mediáticas, que se suscriba a esta plataforma ahora, porque aquí lo vamos a seguir documentando con nombres y fechas. Pero antes de que sigamos avanzando en este caso, hay que ponerlo en contexto, porque sin contexto esto podría parecer simplemente una disputa entre figuras políticas del mismo partido, algo que ocurre todos los días en cualquier gobierno de cualquier signo. Lo que hace diferente a esta historia es el patrón, porque si revisas el historial reciente de Atypical TV con suficiente distancia crítica, encuentras que esta no es la primera vez que se construye una narrativa de traición contra una figura que goza de popularidad dentro del movimiento oficialista. El método, según lo que puede observarse en el registro público de sus publicaciones, es siempre bastante similar. Identifican a alguien con capital político relevante, construyen una historia de deslealtad basada en fuentes que nunca se identifican del todo, la repiten con distintas variaciones,
hasta que el algoritmo la convierte en tendencia, y luego presentan el hecho de que la gente lo está discutiendo como si eso mismo fuera prueba de que algo turbio está ocurriendo. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. Y el problema no es que existan tensiones internas dentro de Morena, porque esas tensiones existen y es legítimo reportarlas. El problema es presentar esas tensiones como si fueran prueba de traición internacional, sin tener una sola fuente identificable que sostenga ese salto. Eso, amigos, no es lo mismo. Ahora bien, el núcleo de la acusación, el argumento más grave que circula tanto en los videos de Atypical TV como en la columna que se atribuye a Ochoa, es que García Harfuch supuestamente estaría operando para los intereses de Washington por encima de los de México, que su cercanía con la DEA y con funcionarios norteamericanos sería una señal de que algo turbio estaría sucediendo en las sombras. Y aquí es donde Carlos Alazraqui, según lo que se escucha en el audio que ha circulado ampliamente, dejó caer algo que merece atención muy cuidadosa. Dijo, en paráfrasis de lo que se puede escuchar en ese registro, que García Harfuch se exhibió en Buenos Aires como estrella de rock, y que eso incomoda profundamente al ala dura del partido. Hasta ahí, todo suena como crítica política más o menos ordinaria. Pero fue él mismo, Alazraqui, quien en ese mismo momento y sin aparentemente notarlo, ofreció la respuesta más demoledora a su propia línea argumental. Si la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad es una traición, ¿qué proponen exactamente como alternativa viable? Ignorar al gobierno más poderoso del planeta con el que México comparte miles de kilómetros de frontera, una crisis de tráfico de armas, una epidemia de fentanilo que mata en ambos lados y una presencia criminal transnacional que no respeta ninguna línea divisoria. La pregunta quedó flotando en el aire sin una sola respuesta articulada. Y aquí ya lo vemos claro. Esa pregunta sin respuesta dice más sobre la solidez del argumento que todos los videos de esa semana juntos. Mucho más. Porque lo que resulta verdaderamente llamativo, lo que convierte esta campaña mediática en algo que vale la pena analizar con más cuidado, es la selectividad con la que se presentan los hechos. Según lo que puede verificarse en fuentes públicas, García Harfuch no es un funcionario que opere en las sombras ni que evite el escrutinio. Todo lo contrario. Su presencia en foros internacionales es documentada, sus declaraciones son registradas y sus posiciones sobre cooperación bilateral son conocidas desde hace tiempo. Y sin embargo, en los videos de Atypical TV, esa transparencia se convierte, paradójicamente, en la prueba de la sospecha. Si habla en público sobre cooperación con la DEA, es porque supuestamente tiene algo que ocultar. Si aparece en foros internacionales con funcionarios norteamericanos, es porque supuestamente trabaja para ellos. Es una lógica que, si la aplicaras de manera consistente, haría sospechoso a cualquier funcionario de Cancillería, de Seguridad o de Finanzas que tuviera contacto con gobiernos extranjeros. Lo cual, en una economía integrada y en un mundo con amenazas transnacionales, sería prácticamente todo el gabinete. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la siguiente vez que veamos este tipo de razonamiento circular disfrazado de análisis político, porque estos casos no van a dejar de aparecer. Y hay otro elemento en esta historia que Atypical TV tampoco ha querido examinar con la misma energía con la que repite sus acusaciones. Porque si revisas los registros públicos de la trayectoria de García Harfuch, encuentras algo que no encaja muy bien con el perfil del funcionario que supuestamente entregó la seguridad nacional a una potencia extranjera. Encuentras a alguien que viene de años operando en zonas de alta peligrosidad dentro de México, que sobrevivió a un atentado que casi le cuesta la vida y que, según lo que se ha documentado públicamente, tiene una relación de confianza con la base de seguridad que no se construye en unos cuantos meses. Todo eso, en la narrativa de Atypical TV, desaparece. No se menciona, no se contrasta, no se pondera. Simplemente no existe.
Y cuando un medio construye su argumento ignorando sistemáticamente los datos que lo contradicen, eso no es omisión accidental. Eso es, según lo que puede observarse, una decisión editorial. Una decisión que tiene consecuencias sobre la calidad de la información que millones de personas reciben cada semana. Y esa decisión, amigas y amigos, merece ser señalada con claridad y sin rodeos. Ahora hay que hablar de la cita trampa, porque en esos videos, según lo que circula en redes, y ha sido referenciado por distintos analistas de medios, Al-Azraqui y su equipo han insistido repetidamente en que García Harfuch actúa de forma autónoma, que ya no responde a la presidenta, que opera según sus propios criterios y sus propios vínculos. Lo han dicho de distintas maneras, con distintos énfasis, pero siempre con la misma dirección. Este hombre ya no le obedece a nadie dentro del movimiento. Esa es la afirmación central. Esa es la acusación que, según ellos, justifica toda la campaña. Guárdala bien en la memoria, porque en unos momentos va a ser exactamente lo que deja a toda esa narrativa sin piso. Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando eso ocurra, porque lo que viene ahora es lo que cambia todo. Hay un detalle que Atypical TV no mencionó con la misma intensidad con la que repite sus acusaciones. Un detalle que, si lo colocas junto a todo lo anterior, transforma completamente el sentido de la historia y hace colapsar la narrativa que llevan semanas construyendo. García Harfuch asistió a Buenos Aires, Argentina, a una conferencia internacional sobre control de drogas y cooperación en materia de seguridad. Ahí, ante ministros, generales, almirantes y funcionarios de distintos países, supuestamente agradeció de manera pública y explícita a la DEA y a su administrador por la fluidez en el intercambio de información entre ambas instituciones. Dijo, según lo que trascendió de ese evento, y que puede rastrearse en registros de prensa internacional, que gracias a esa colaboración han podido operar con mayor rapidez y con mejores resultados concretos contra organizaciones criminales que operan simultáneamente en ambos lados de la frontera. Y dijo algo más, algo que en Atypical TV prefirieron no poner en primer plano con la misma energía con la que pusieron todo lo demás. Dijo, en paráfrasis de lo que se reportó de ese evento, que él actúa porque la presidenta Claudia Sheinbaum le indica cómo actuar. Así, de frente. Con micrófonos abiertos, con cámaras encendidas, con funcionarios de varios países como testigos. No en una conversación privada que alguien filtró. No en un mensaje interceptado que alguien interpretó. En una conferencia internacional, con nombre y cargo, en representación del gobierno mexicano. Eso es lo que ocurrió en Buenos Aires. Y eso es exactamente lo que destruye la afirmación central de toda la campaña de Atypical TV. Si esto te genera tanta indignación como a nosotros, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque vamos a seguir contrastando lo que se dice con lo que realmente ocurre. Que quede completamente claro lo que acaba de pasar, porque la magnitud de esto merece que lo veamos sin ningún adorno. La acusación central de Atypical TV era que García Harfuch actúa de forma autónoma y ya no responde a la presidenta. Y García Harfuch, en una conferencia internacional con testigos de varios países, declaró públicamente que actúa porque la presidenta le dice cómo actuar. La acusación central de Atypical TV era que su cooperación con la DEA era una señal de que opera para Washington, y García Harfuch agradeció esa cooperación de forma pública, transparente y con nombre y apellido, en un foro donde estaban presentes funcionarios del propio gobierno norteamericano al que supuestamente le responde en secreto. Piénsalo un momento. Si alguien estuviera operando de verdad en las sombras para una potencia extranjera, ¿elegiría una conferencia internacional con cámaras encendidas y generales de distintos países para anunciarlo abiertamente? La lógica más básica dice que no, pero eso no cuadra con la narrativa que llevan semanas construyendo, y por eso en sus videos, ese discurso de Buenos Aires aparece apenas mencionado de pasada,
nunca analizado con la profundidad con la que analizan las columnas de fuentes anónimas. Y ahí, exactamente ahí, está el problema central de todo este asunto. Porque ignorar el dato que destruye tu argumento ya no es un error periodístico. Según lo que puede observarse en el registro de sus publicaciones, es una decisión editorial. Y esa decisión tiene un nombre que no es periodismo. Las reacciones ante toda esta situación, según lo que ha circulado en redes y en medios de distinto signo político en México, van desde la indignación genuina entre simpatizantes del movimiento que consideran que la campaña tiene como objetivo fracturar la base electoral de Morena de cara a procesos futuros, hasta un escepticismo más frío entre analistas que señalan que García Harfuch tiene capital político y respaldo institucional suficientes como para no verse afectado de manera significativa por este tipo de operaciones en el corto plazo. Lo que sí parece claro, de acuerdo con fuentes que siguen de cerca la dinámica interna del partido, es que el ala dura a la que hace referencia la columna de Ochoa existe, tiene voz dentro del movimiento y tiene acceso a ciertos micrófonos y ciertas pantallas. Eso es real, y no tiene ningún sentido negarlo. Pero una cosa es que existan tensiones internas, que en cualquier gobierno de cualquier país y de cualquier signo político existen y han existido siempre, y otra muy distinta es tomar esa tensión y convertirla en la prueba de que el secretario de Seguridad trabaja para una potencia extranjera sin presentar una sola evidencia verificable que sostenga ese salto tan enorme. De la primera afirmación a la segunda, hay una distancia que se llama evidencia. Y esa evidencia, hasta donde puede verificarse con fuentes identificables y públicas, simplemente no ha aparecido en ninguno de esos 7 videos. Ni en el 8º que seguramente ya está en producción. Y aquí hay que hablar de las consecuencias reales de este tipo de operaciones, porque esto no se queda en una discusión abstracta entre figuras mediáticas. Cuando un medio con la visibilidad de Atypical TV repite durante semanas que un secretario de Estado trabaja para una potencia extranjera sin presentar evidencia verificable, el daño no es solo a la reputación del funcionario en cuestión. El daño es también a la confianza institucional de millones de personas que consumen esa información como si fuera periodismo comprobado. Es un daño que se acumula, que no desaparece cuando se desmiente y que afecta la calidad del debate público en un país que ya tiene suficientes problemas reales como para además lidiar con campañas construidas sobre especulación amplificada como certeza. Y lo más grave, lo que debería encender todas las alarmas de cualquier persona que le importe mínimamente la calidad de la información que circula en México, es que esa operación no le pregunta a García Harfuch qué hizo mal. Le reprocha lo que hace bien, le reprocha que funcione, le reprocha que colabore, le reprocha, y esto es lo que se lee en la columna que circula atribuida a Ochoa, que sea el tipo más eficaz en el gabinete. Cuando la eficacia se convierte en acusación, cuando hablar inglés se convierte en prueba de traición, cuando aparecer en foros internacionales se convierte en evidencia de sometimiento, algo muy retorcido está pasando con quien lanza esa acusación, y eso merece ser dicho con todas sus letras. Y mientras esta campaña seguía produciendo videos con la misma narrativa, García Harfuch estaba en Buenos Aires dando discursos ante audiencias internacionales con el respaldo explícito y público de la presidenta. Mientras en Atypical TV grababan el 7º video de la semana, asegurando que este hombre ya no responde a nadie dentro del movimiento, el propio hombre declaraba frente a funcionarios de varios países que actúa porque la presidenta le dice cómo actuar. Eso no es una contradicción menor. Eso es el colapso completo de la narrativa central. Y la pregunta que queda sobre la mesa, la que nadie en ese canal parece querer hacerse en voz alta, porque hacerla implicaría responderla, y responderla destruiría todo lo que llevan semanas construyendo, es esta. Si López Obrador supuestamente ya ordenó su salida, y si Sheinbaum supuestamente ya no lo respalda, ¿cómo es que aparece en Argentina, representando a México, con credenciales otorgadas formalmente por esa misma presidencia que según ellos ya lo abandonó? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda,
Y la ausencia de esa respuesta en todos esos videos es exactamente el tipo de cosa que, como bien lo sabes, este espacio existe para señalar. Mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga cierto tipo de influencia mediática en este país, aquí vamos a seguir señalándola. Porque García Harfuch está en Buenos Aires con micrófonos abiertos y Al-Azraqui está en su estudio grabando el 8º video con las mismas acusaciones sin respaldo de siempre. Uno de los dos está construyendo algo. El otro simplemente está hablando. Y esto no termina aquí.